El director general ve a un empleado dibujando en su cuaderno durante el descanso y acaba creando una nueva división. Casi se le escapa. Helena Grant había llegado a las instalaciones sin avisar, sin equipo de cámaras ni comunicado de prensa, solo para dar un tranquilo paseo por uno de los centros de embalaje menos conocidos de la empresa, situado a las afueras de Fort Wayne, el tipo de lugar al que no suelen acudir los altos cargos. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Era justo después del cambio de turno, la sala de descanso estaba casi vacía, salvo por el zumbido de la máquina expendedora y el murmullo de una vieja radio que alguien había dejado encendida en un rincón. Ella había entrado para tomar una taza de café. Pensó que se sentaría unos minutos antes de volver al trabajo, estirar las piernas, dejar que su mente respirara. Había un trabajador sentado en la mesa del fondo, veintitantos, quizá 30 y pocos. Llevaba el pelo recogido bajo un gorro, las mangas remangadas y las botas desatadas. Tenía un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano, la cabeza gacha, completamente concentrado. Elena no quería mirarlo fijamente. Se sirvió el café, se sentó cerca de la ventana e intentó no interrumpir, pero la forma en que movía el bolígrafo le llamó la atención. Líneas rápidas, ángulos pronunciados, una mano firme. No eran garabatos sin sentido, era algo más cuidadoso, intencional. Él no se dio cuenta de que ella lo observaba hasta que pasó la página. Elena carraspeó ligeramente. ¿En qué estás trabajando? El hombre levantó la vista, sorprendido, y parpadeó al darse cuenta de quién había hablado. Eh, solo estoy haciendo bocetos, dijo. Cerró el cuaderno a medias, como si intentara ocultarlo sin parecer grosero. Ella le dedicó una sonrisa cortés. ¿Te importa si echo un vistazo? Él dudó. Bajó la vista hacia la cubierta. Estaba gastada y negra. Las esquinas estaban dobladas. Luego la deslizó por la mesa. Ella abrió la primera página. Diseños de embalajes, dibujados a mano, detallados con anotaciones, pliegues personalizados, agarres ergonómicos, mecanismos de carga lateral. Pasó otra página. Diseños de herramientas, maquetas de cubos ajustables, palancas de liberación rápida para cúteres, incluso un rediseño del sistema divisorio de la cinta transportadora del suelo. ¿Esto es tuyo?, preguntó ella. Él asintió con la cabeza. Sí, son increíbles. Él se encogió de hombros. Solo pienso en cosas mientras trabajo. No sé. A veces las dibujo. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Luis? 6 años. Ella pasó otra página. Más conceptos. Algunos con color, otros con medidas. Uno tenía notas adhesivas con versiones alternativas superpuestas en los márgenes. ¿Tienes formación en diseño? No, bueno, en el instituto hice una asignatura de arte, pero siempre me ha gustado construir cosas. Sobre todo intento resolver cosas que me molestan en el trabajo. Cerró el cuaderno con cuidado y se lo devolvió. ¿Alguien más ha visto esto? Él negó con la cabeza. No, no se lo enseño a nadie. Es algo que hago en mis descansos. Me ayuda a pensar. Elena se recostó en su silla. ¿Alguna vez has presentado alguna de estas ideas? Luis la miró confundido. ¿Presentarlas? A tu jefe o a alguien de arriba. Él se rió suavemente. No con amargura, solo divertido. Nadie nos pregunta lo que pensamos. Solo intentas no quedarte atrás. Ese es el trabajo. Ella lo observó durante un momento. Se fijó en los callos de sus dedos, en la línea descolorida de grasa bajo sus uñas, en su forma de hablar, como alguien acostumbrado a permanecer en segundo plano, a que lo ignoraran. Bueno, dijo ella levantándose, gracias por enseñármelo. Ese cuaderno, no lo pierdas. Luis asintió con la cabeza. Claro. Salió de la sala de descanso,
olvidándose el café sobre la mesa, con las páginas de sus bocetos aún frescas en su mente. Cuando llegó al coche, ya había sacado el móvil y le había enviado un mensaje a su jefe de desarrollo de productos. Acabo de ver algo que tienes que ver. Te enviaré fotos cuando vuelva. Y por primera vez en toda la semana, Helena Grant sintió que no estaba simplemente cumpliendo con su trabajo. Había encontrado algo real, solo que aún no sabía hasta dónde llegaría. Las fotos no le hacían justicia. Helena se sentó en su escritorio esa noche, con las luces de la ciudad filtrándose a través de las ventanas del rascacielos detrás de ella, hojeando las instantáneas que había tomado con su teléfono. Las imágenes estaban ligeramente inclinadas, la iluminación era desigual, pero los bocetos seguían atrayéndola. Luis no había estado dibujando solo por diversión. Tenía diagramas con ángulos calculados, notas escritas a mano sobre la fatiga de la mano, versiones alternativas del mismo diseño, cada una un poco más refinada, embalajes que se colapsaban hacia adentro sin arrugarse. Herramientas construidas pensando en la eficiencia, diseñadas no por alguien en un laboratorio, sino por alguien que claramente las había manejado día tras día. Envió 3 de las fotos más nítidas a su jefe de diseño de productos. Adjuntó una sola pregunta. ¿Te puedes creer que esto lo ha hecho un trabajador de un almacén? La respuesta fue casi inmediata. ¿Dónde has encontrado esto? ¿Es real? ¿Quién es? Helena no respondió de inmediato, porque aún no estaba segura de lo que era. Solo sabía lo que había visto. A la mañana siguiente, llamó al director de las instalaciones de Fort Wayne. Preguntó por Luis Ramírez. En cuestión de minutos, le facilitaron su expediente. Lleva aquí bastante tiempo, dijo el director. Es un buen trabajador. Nunca llega tarde. Es tranquilo. Se mantiene al margen. ¿Alguien ha mencionado alguna vez que fuera creativo? ¿Creativo? Dibuja, diseña cosas, embalajes, herramientas, maquetas. Hubo una pausa. No, nunca he oído nada al respecto. No está en A+D ni nada por el estilo. Solo se encarga de las cajas y del transporte interno. Elena se quedó mirando la pantalla, las fotos descoloridas que aún estaban abiertas en su escritorio. De acuerdo, dijo. Gracias. Colgó, pero no se movió de su silla. La verdad era sencilla. Luis tenía ideas, buenas ideas, y nadie se había dado cuenta. No porque las ocultara, aunque tampoco las había anunciado precisamente, sino porque nadie se las había pedido. Era un trabajador callado, fiable, de los que nunca hay que corregir, nunca hay que perseguir. Y ese tipo de personas, en lugares como los almacenes, tienden a desaparecer entre la maquinaria, no porque sean invisibles, sino porque no hacen ruido. Elena conocía bien el patrón, lo había visto repetirse a lo largo de toda su carrera. La suposición de que las ideas solo surgían de los departamentos con presupuesto y pizarras, que la creatividad tenía un código de vestimenta. Se inclinó hacia adelante, abrió un documento en blanco y empezó a escribir. Hizo una lista. Todas las instalaciones con una retención superior a la media. Todos los supervisores de turno con experiencia en diseño, mecánica o ingeniería, aunque fuera parcial. Quería nombres, quería archivos, quería saber quién más había estado construyendo silenciosamente la brillantez sin que nadie lo viera. Pero primero quería hablar con Luis. La llamada llegó a la línea de la oficina de las instalaciones esa tarde. La subdirectora llamó a la puerta de la sala de descanso y lo encontró sentado en la misma silla, con el mismo cuaderno abierto en el regazo. «Tienes una llamada», le dijo. Luis levantó la vista. «¿De quién?» «De la oficina central, un ejecutivo. Creo que es el director general». Parpadeó. Yo le entregó el teléfono. «¿Estás bien?» Asintió lentamente. Cogió el auricular. «Hola». Hubo una pausa. Luego, «Hola Luis, soy Helena Grant». Al principio no dijo nada. Ella continuó con delicadeza.
Quería darte las gracias por dejarme ver tu cuaderno ayer. Claro, dijo él cauteloso. He estado pensando en tu trabajo y me gustaría preguntarte algo. ¿De acuerdo? ¿Estarías dispuesto a venir a nuestra sede? Solo por un día. Me gustaría saber más sobre lo que has dibujado. ¿Qué te ha inspirado? ¿Qué problemas estás tratando de resolver? Luis se movió en su silla. No sé, dijo. Nunca he ido a ningún sitio. No pasa nada, dijo Elena. Nosotros nos encargamos de todo. No te pido nada formal. No hay que hacer ninguna presentación. Solo una charla. Él volvió a dudar. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, dijo ella. Tómate tu tiempo. Colgaron. Se quedó allí sentado un rato, con el teléfono entre las manos y la mirada fija en el cuaderno que tenía al lado. Luego lo abrió, pasó a una página a medio terminar y empezó a dibujar de nuevo. El suelo no recompensaba las ideas. Recompensaba la velocidad, la precisión, el silencio, la capacidad de seguir el ritmo, callarse y cumplir con tu trabajo sin causar problemas. Esa era la regla tácita. Luis Ramírez la había aprendido pronto. Llegaba a tiempo, se movía rápido, no estorbaba a nadie, y en 6 años nadie le había preguntado nunca qué más sabía hacer. Así que dejó de esperar que lo hicieran. Llevaba 4 años trabajando en el turno de noche. Menos ruido, menos gente, más tiempo para pensar entre carga y carga. Y durante los descansos, sacaba el cuaderno. Siempre el mismo, en espiral, grueso, con páginas pegadas y repegadas. Esbozaba las ideas que se le ocurrían mientras levantaba cajas o luchaba con dispensadores de cinta adhesiva defectuosos. No las consideraba inventos, solo mejoras, arreglos, cosas que hacían el trabajo menos frustrante. La mayoría de las veces nadie se daba cuenta. Algunos compañeros de trabajo echaban un vistazo por encima de su hombro de vez en cuando, pero él siempre les restaba importancia. Son solo garabatos. No insistían. Para empezar, no era un tipo muy hablador. Era reservado, y a la gente le gustaba así. Fiable, estable. No era el tipo de persona que se recordaba al final del día. Pero la llamada telefónica había alterado algo. No se lo contó a nadie, ni a su supervisor, ni a sus compañeros, ni siquiera a su hermano, que seguía pensando que Luis trabajaba en envíos y nada más. La idea de volar, reunirse con el director general, hablar de su cuaderno, le resultaba extraña, irreal, no encajaba en el mundo que él conocía. Lo pensó durante 2 días seguidos. Durante su turno, las máquinas le parecían más ruidosas, las luces más intensas, y sus dibujos empezaron a parecerle expuestos, incluso cuando nadie los miraba. Al tercer día, su jefe lo apartó al final del turno. Alguien te tiene en el punto de mira, le dijo, medio en broma. Luis se puso tenso. ¿Qué quieres decir? He recibido una llamada de la central. Dicen que quizá tengas que hacer un viajecito. Luis asintió lentamente. Quizá. El jefe se apoyó contra la pared. ¿Qué está pasando? No lo sé, respondió Luis. Supongo que han visto algunos dibujos que he hecho. ¿Dibujos? Solo cosas en las que pienso. Ideas. Diseños. El gerente arqueó una ceja. ¿En serio? Sí. Hubo una larga pausa. Nunca lo hubiera imaginado, dijo el gerente. Luis no respondió. No había nada que decir. No estaban destinados a ser vistos. Bien por ti, hombre, añadió el gerente, casi como un reflejo. Supongo que en la oficina central están buscando nuevas ideas. Eso fue lo último que hablaron al respecto. Esa noche, Luis hizo una maleta, unos vaqueros, 2 camisetas, un cuaderno, el mismo de siempre. Dudó si llevarse un bloc de dibujo, algo más limpio, más presentable. Al final, no lo hizo. Cuando el coche de la empresa se detuvo a la mañana siguiente,
Se quedó unos minutos fuera de su apartamento antes de subir. Nunca había subido a un avión. Nunca se había alojado en un hotel. Nunca había llevado una tarjeta identificativa con un pase de visitante. Cuando llegó a la sede central, todo le pareció el doble de brillante. El vestíbulo tenía el suelo pulido, cuadros con la declaración de la misión de la empresa y un suave eco que hacía que cada paso sonara importante. La recepcionista le sonrió cortésmente. «¿Señor Ramírez?» «Sí. Por aquí, por favor». La siguió por un largo pasillo. Todas las puertas tenían una placa con un nombre. Todos los nombres tenían un cargo. Se detuvieron frente a una sala de conferencias acristalada. Helena Grant estaba de pie al fondo, sola. No había nadie más en la sala. Le hizo un gesto para que entrara. No llevaba corbata ni maletín, solo una sonrisa tranquila y una tableta bajo el brazo. «Hola, Luis», dijo. «Gracias por venir». Él entró, sosteniendo su cuaderno cerca del pecho. «No sabía qué esperar», dijo. Helena asintió. «Ya somos dos». Ella acercó una silla. «Hablemos». El cuaderno cayó sobre la mesa con un suave golpe. Luis lo dejó con cuidado, con ambas manos aún sobre él, como si esperara permiso para abrirlo. Helena no le metió prisa. Estaban en una pequeña sala de reuniones, no en la sala de juntas. Sin ventanas, sin madera pulida, sin proyector. Solo una mesa redonda, dos sillas y una cafetera que se había enfriado hacía 15 minutos. Ella había elegido la sala a propósito, sencilla, tranquila. Nadie lo observaba, sin presión. Luis finalmente abrió el cuaderno por una página cercana al centro. En el papel había un boceto de una herramienta. Líneas gruesas, notas claras. Una palanca de elevación ajustable con un mango de bloqueo. La señaló, dando un golpecito cerca de la bisagra. «Esta parte siempre se rompe», dijo, «porque está moldeada demasiado fina y se flexiona aquí. Si la refuerzas con una nervadura interna, aguantaría mejor. He roto 4». Helena se inclinó hacia él. «¿Qué te llevó a rediseñarla?» Luis se encogió de hombros. «Me cansé de usar cosas rotas y de arreglarlas con cinta adhesiva». Pasó otra página. Una nueva clase de pistola para cinta adhesiva. El mango estaba inclinado hacia abajo. Los puntos de presión se habían redistribuido. Un boceto de una muñeca, con anotaciones. «Todo el mundo tiene dolor en la muñeca. No lo notas hasta después del turno y luego no desaparece. Este diseño mantiene la mano más baja y distribuye la presión. Menos fatiga». Helena no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Página siguiente. Una plantilla de embalaje. Pliegues personalizados. Una tira de cinta adhesiva en lugar de 3. «Esta es para los pedidos de un solo envío. Perdemos mucho tiempo sellando cajas que no hace falta sellar. Así se reduciría». Pasó otra página y otra. Todas las páginas eran así. No era arte, no era teoría, eran soluciones, pequeñas cosas, dibujadas con cuidado, productos mejorados no por adivinar, sino por convivir con los problemas cada día. Helena se recostó en la silla. «¿Se lo has enseñado a alguien? ¿A un jefe? ¿A un diseñador? ¿A alguien?» Luis negó con la cabeza. No parecía algo que nadie quisiera oír. «¿Por qué no?» Hizo una pausa. «Soy un empleado de almacén. Se supone que debes hacer tu trabajo, no decirle a la gente cómo cambiarlo». Eso quedó entre ellos durante un momento. Helena volvió a mirar el cuaderno. Luego lo miró a él. «¿Sabes lo raro que es esto?», preguntó. Luis esbozó una pequeña sonrisa insegura. «¿Los dibujos?» «No, el pensamiento que hay detrás. La mayoría de la gente dibuja ideas. Tú estás resolviendo problemas. Problemas reales». Él no dijo nada. Ella le devolvió el cuaderno con delicadeza. «¿Puedo enseñárselo a alguien?» Él parpadeó. «¿A quién?» «A mi jefe de diseño de productos.
Quizá algunas personas más. Luis dudó. No es nada profesional, solo lápiz y papel. No me importa el acabado, dijo Elena. Me importa la idea. Él asintió lentamente. De acuerdo. Ella se levantó y señaló hacia la puerta. Hay alguien a quien quiero presentarte. ¿Te apetece? Luis bajó la vista hacia el cuaderno y luego volvió a mirarla. Sí, claro. Salieron de la habitación, recorrieron el pasillo y entraron en otra parte del edificio. Aquí había más luz y más ruido. Había gente en vaqueros y con auriculares, blocs de dibujo, pizarras blancas, maquetas. Elena lo llevó hasta un pequeño equipo reunido alrededor de un prototipo de carrito. Este es Luis, dijo. Trabaja en Fort Wayne. Uno de los diseñadores levantó la vista. Genial. ¿De visita? Elena sonrió. Algo así. Luis se quedó en silencio al borde del grupo. Nadie sabía aún lo que llevaba en las manos. Pero cuando salió de aquella sala, todos lo sabrían. Casi no entra. La sala era demasiado elegante, demasiado luminosa, demasiada gente con camisas abotonadas y tazas de café que parecían costar más que todo su uniforme. Luis se quedó fuera de la sala de conferencias un segundo más de la cuenta, con la mano aún en el pomo de la puerta. A través del cristal podía verlos. 6 personas alrededor de una mesa larga, con carpetas abiertas y bolígrafos repiqueteando. Nadie levantaba la vista. Se dio la vuelta, casi instintivamente, dispuesto a marcharse. Entonces, la puerta se abrió detrás de él. Elena estaba allí, tranquila, sin carpeta, sin asistente a su lado, solo con la mano en la puerta y esa misma voz tranquila y firme. No te morderán, Luis. Él esbozó una media sonrisa. No me preocupa eso. Estarás bien, dijo ella. No estás aquí para impresionarlos. Estás aquí para mostrarles algo que aún no saben. Entró. Al principio nadie dijo mucho. Unos cuantos saludos corteses con la cabeza. Una persona esbozó una sonrisa con los labios apretados. Luis se sentó en el extremo más alejado, con el cuaderno en el regazo, la mirada baja. Elena se acercó al frente. Señores, este es Luis Ramírez. Es de nuestra planta de Fort Wayne. Lleva 6 años con nosotros. Probablemente la mayoría de ustedes no lo conocen, pero han estado trabajando con las mismas herramientas que él ha estado rediseñando en su tiempo libre. Hizo una pausa. Luis, ¿te importaría mostrarles lo que me mostraste? Todos se volvieron hacia él. Abrió el cuaderno. Las mismas páginas, los mismos bocetos, las mismas manos sosteniéndolo con firmeza, aunque ahora se sentían un poco más frías. Pasó a la pistola de cinta adhesiva. Habló en voz baja. Esto es para reducir la tensión en la muñeca. Todos los que trabajan en la planta lo recibirán, no de inmediato, sino dentro de unos meses. Es la forma en que sostenemos la pistola. El ángulo es demasiado alto. Esto la baja. Menos tensión. Alguien en el centro frunció el ceño. ¿Tienes experiencia en diseño ergonómico? Luis negó con la cabeza. Solo sé lo que duele después de 10 horas. Pasó otra página. Mostró la empuñadura de ayuda para levantar objetos. Explicó los puntos de presión, las bisagras rotas, la forma en que los trabajadores usaban bridas para sujetar las piezas rotas. La sala empezó a inclinarse hacia adelante. Cuando llegó el cuarto boceto, nadie tomaba notas. Solo escuchaban. Un diseñador al otro lado de la mesa tomó la palabra. ¿Has probado alguna de estas ideas? Luis dudó. En realidad no. Hice un prototipo una vez, en casa, con restos. ¿Todavía lo tienes? En mi garaje. Elena sonrió. Te lo enviaremos. Una de las ingenieras senior que estaba sentada a la mesa carraspeó. ¿Sabes lo raro que es que alguien del departamento de operaciones piense así? Luis no respondió. No estaba seguro de si era una pregunta real. Es raro, repitió ella más para sí misma.
Otra voz se unió a la conversación. ¿Esta configuración de contenedores la has cronometrado? Luis levantó la vista. No exactamente, pero sé cuánto tiempo se tarda en pegar con cinta adhesiva todos los bordes de una caja que no lo necesita. Esto lo reduce a la mitad. Se produjo una larga pausa. Entonces, alguien que estaba al final de la mesa, que había estado callado todo el tiempo, habló, porque nadie sabía nada de él. Elena miró al otro lado de la sala. Porque no preguntamos, no escuchamos, asumimos que el valor viene de arriba, pero no es así. Miró a Luis. A veces viene de la sala de descanso, del cuaderno por el que nadie pregunta. Luis sintió que sus manos se estabilizaban un poco. Su voz no tembló cuando volvió a hablar. No estoy tratando de ser nada. Solo quería arreglar las cosas que no funcionaban. Lo eres, dijo Elena. Y ahora vas a ayudarnos a hacerlo mejor. No hubo apretones de manos, ni aplausos formales, pero la sala ya no lo miraba como a un visitante. Lo miraban como si tuviera algo que ellos no tenían, algo que necesitaban. Y por primera vez, Luis creyó que eso podía ser cierto. No durmió en toda la noche. La habitación del hotel estaba en silencio, demasiado limpia. Sábanas blancas, paredes pálidas, un pequeño escritorio sin nada encima. Se sentó en el borde de la cama, con el cuaderno abierto en el regazo, pasando las páginas una a una. Le habían escuchado, eso era lo que le había impactado, no con cortesía, no por obligación. Se habían inclinado hacia él, le habían hecho preguntas, querían saber más, no sobre su procedencia ni su currículum, sino sobre sus ideas, sus manos, sus dibujos. Luis no sabía qué vendría después. Pensó que tal vez le darían las gracias y lo enviarían a casa. Una palmada en la espalda y un viaje gratis. Eso habría tenido sentido. Eso habría encajado con la historia que él conocía. Pero la reunión había terminado con Elena apartándolo a un lado fuera de la sala de conferencias. Su tono no era casual. No hemos terminado, le dijo. Él asintió sin saber muy bien a qué se refería. Ahora, a las 3 de la madrugada, empezaba a darse cuenta. Esto no había terminado. Puede que solo fuera el principio. A la mañana siguiente, ella lo recibió en la cafetería del hotel, sin traje, solo vaqueros, chaqueta y una taza de café en la mano. ¿Has dormido?, le preguntó ella. Un poco. Señaló una mesa cerca de la ventana. He estado pensando. Él se sentó frente a ella sin saber muy bien qué decir. No eres consultor, dijo ella. No tienes formación. No tienes experiencia. Luis asintió. Lo sé. También viste un defecto en el diseño de una papelera que ninguno de nuestros ingenieros había detectado en 5 años. Hizo una pausa. Quiero construir algo, algo pequeño al principio, algo real, un lugar donde gente como tú, gente de la planta, pueda venir a trabajar en ideas, sobre el papel, con herramientas, con equipos que escuchen. Luis parpadeó. ¿Te refieres a un proyecto? No, dijo ella. Una división piloto. Él la miró fijamente. No lo entiendo. Un laboratorio de diseño, dijo ella. Interno, un equipo pequeño, sin títulos. Solo trabajadores con ideas, espacio para desarrollarlas y apoyo para hacerlas realidad. Luis se reclinó en su silla. Eso es grande. Sí lo es. ¿Por qué yo? Ella no dudó. Porque no solo dibujaste algo bonito, resolviste problemas con los que vive la gente. Empezaste con el dolor, con la frustración. Ahí es donde empieza el buen diseño. Luis bajó la mirada hacia la mesa. ¿Qué haría yo? Empieza como empezaste en ese cuaderno. Esboza, construye, prueba, falla, vuelve a esbozar, pero esta vez te daremos lo que no tenías antes. Levantó la mirada. ¿Qué es eso? Ella sonrió. Alguien que te preste atención. No hablaron de contratos, ni de puestos de trabajo, ni de salarios. Ella dijo que ya lo decidirían, que le enviaría los detalles por escrito,
que encontrarían un espacio en Fort Wayne para montar un laboratorio de prototipos cerca de casa, cerca del trabajo. No tendría que dejar el almacén por completo, a menos que quisiera. Podría dividir su tiempo, ir poco a poco. Dijo que lo llamarían Proyecto Piloto. Él no dijo que sí de inmediato. Se quedó allí sentado, procesando la información, mientras el sol de la mañana se extendía sobre la mesa y hacía que todo pareciera más real de lo que debería. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. ¿Puedo seguir usando lápiz y papel? Elena se rió sin burlarse, con calidez. Puedes usar lo que quieras. Más tarde esa semana, de vuelta en la planta, Luis se paró cerca de la puerta de la sala de descanso durante el almuerzo. Llevaba los guantes en el bolsillo trasero. Sus botas estaban rayadas, como siempre, pero esta vez alguien se fijó en él. «Te habías ido», le dijo uno de los chicos. «¿Dónde has estado?» Luis se encogió de hombros. «No muy lejos». «¿Qué, de vacaciones?» «No exactamente». No dio más explicaciones, simplemente abrió su cuaderno, pasó a una página en blanco y empezó a esbozar una nueva idea. Por primera vez, no dibujaba solo para pasar el tiempo. Dibujaba algo que no había existido antes. La sala aún no tenía nombre. Solía ser un almacén en un rincón de las instalaciones de Fort Wayne, lleno de cubos rotos, manuales obsoletos y una pila de sillas polvorientas que nadie había usado desde el último simulacro de incendio, 3 años atrás. Pero ahora el suelo estaba barrido, las ventanas descubiertas y las luces sustituidas. Lo habían despejado para él, sin carteles, sin tarjetas de acceso, solo una llave. Luis abrió la puerta esa mañana y entró en un lugar que le resultaba desconocido y al mismo tiempo completamente suyo. Una mesa de trabajo contra la pared, 2 lámparas de pie, una caja con herramientas básicas, una pizarra blanca, una pequeña impresora 3D aún en su embalaje, y un mensaje escrito a mano con un rotulador negro grueso en una nota adhesiva pegada a la puerta. «Haz lo que quieras, ya nos ponemos al día». HG se quedó en medio de la habitación, con el cuaderno en la mano y el corazón latiendo con fuerza. No sabía por dónde empezar, así que se sentó. Abrió el cuaderno y empezó con un boceto que había dibujado semanas antes, cuando la idea de que alguien se fijara en él le parecía imposible. El sistema modular de correas para levantar cajas. Tenía 3 versiones. Ninguna era perfecta. Todas estaban sin terminar. Las extendió. Empezó a medir. Cortó correas de cartón de desecho. Dibujó correcciones en el banco con lápiz. El silencio de la habitación le permitía pensar sin interrupciones. Los únicos sonidos eran el rasguño de la regla, el zumbido del viejo ventilador del techo y el ocasional ruido metálico del suelo del almacén. Al final del día le dolía la espalda, le dolían las manos y tenía un modelo funcional construido con tela, cinta adhesiva y clips baratos que había encontrado en la caja de suministros. No era elegante, pero funcionaba. A la semana siguiente, Elena voló para ver el local. No trajo a nadie con ella. Luis la recibió en la puerta. Ella miró a su alrededor. No había decoración, ni fotos de prensa, ni presentaciones elegantes. Solo restos de prototipos en la pared y media docena de bocetos pegados con cinta adhesiva en la pizarra blanca. «¿Esto es todo?», preguntó. «Esto es todo». Ella sonrió. «Bien». Cogió el prototipo de la correa, lo giró entre sus manos. «¿Prueba de comodidad?», preguntó. Se lo pusieron 2 chicos mientras descargaban un palé. No les disgustó. «Eso es un éxito. Esta semana haré otra versión, con clips mejores, más ligera». Elena recorrió la habitación lentamente, estudiando su trabajo como si estuviera en una sala de exposiciones. Luego se detuvo. «¿Necesitas ayuda?». Luis se detuvo. «Algún día. ¿Tienes a alguien en mente?». Él asintió.
Hay un chico en el tercer turno que fabrica sus propios mangos para cortadores. Tiene cuadernos llenos de bocetos. Los vi una vez. Es mejor que yo. Elena asintió. Tráelo, a ver si quiere fabricarlos. Luis asintió también. Ella se marchó sin ceremonias, sin discursos, sin apretones de manos. Solo una puerta abierta tras de ella. 2 semanas más tarde, el chico del tercer turno se unió a él. Se llamaba Samir. No hablaba mucho, pero llegaba puntual, mantenía su zona limpia y tenía una mente capaz de desmontar una herramienta en segundos y reconstruirla mejor antes de la hora del almuerzo. La mayoría de los días trabajaban en silencio, pero las ideas se multiplicaban, se corrió la voz. Otro trabajador del departamento de envíos envió fotos de sus propios bocetos. Una mujer del departamento de recepción preguntó si podía pasar durante su descanso para mostrar algo en lo que había estado pensando. Luis no dijo que no. Simplemente abrió un poco más la puerta. Al final del primer mes, la sala tenía una mesa nueva, 2 sillas más y un corcho repleto de dibujos de personas a las que nunca se les había pedido que contribuyeran. Todavía no había un nombre oficial, pero en la sala de descanso, la gente había empezado a llamarlo el estudio. Y el cuaderno que antes permanecía escondido entre turnos, ahora estaba abierto sobre la mesa de trabajo, con las páginas llenándose más rápido que nunca. El primer producto que construyeron no era bonito. Los clips del arnés eran desiguales. El acolchado era áspero. Las correas se clavaban en los sitios equivocados si te giraba demasiado rápido. Pero funcionaba. Realmente funcionaba. Luis no dijo mucho cuando lo probaron. Se limitó a quedarse atrás mientras Samir se lo abrochaba alrededor del pecho y se agachaba para levantar peso. 2 cajas, de peso medio. Normalmente Samir habría curvado la espalda. Habría hecho un pequeño gesto de dolor sin darse cuenta. Esta vez no lo hizo. ¿Lo notas?, preguntó Luis. Samir asintió. Sí, parece que uso más las piernas. Eso era lo que se buscaba. Pasaron 2 semanas más ajustando ángulos, cambiando materiales y probándolo con chicos de diferentes turnos. Carmen, de recepción, que se había lesionado el hombro el año anterior, se ofreció voluntaria para una de las rondas de pruebas. No es nada del otro mundo, dijo mientras se lo colocaba, pero es mejor. Luis lo anotó, tal y como ella lo había dicho. No pasó mucho tiempo antes de que Helena pidiera una demostración. Lo pusieron en marcha un martes, de pie en el centro del almacén, con un grupo de gerentes escépticos a un lado. Luis no hizo la presentación. No le interesaba vender nada. Solo les mostró cómo funcionaba. Samir se encargó de levantar el carro. Carmen explicó la diferencia. Sin presentaciones, sin discursos, solo pruebas. Al final de la semana, Elena había dado luz verde a una implementación limitada. 15 unidades en 3 instalaciones, materiales reales, producción real. Ya no era una prueba. Y fue entonces cuando empezaron los correos electrónicos. No de los ejecutivos, de los trabajadores, fotos de bocetos, mensajes como, hola, llevo años intentando arreglar el asa de este carro. ¿Alguna vez has pensado en reutilizar los separadores de palés? ¿Puedo pasarme por el estudio después de mi turno? Llegaban sin cesar. Luis y Samir empezaron a fijar los mejores en el tablón. Luego empezaron a invitar a la gente. Un chico del muelle de carga vino con un cuaderno lleno de bocetos de diseños de cubos plegables. Otro trajo un guante modificado que había cosido en casa, con un agarre extra y una malla refrescante cosida en la parte posterior. Una mujer del turno de noche había dibujado un soporte para el escáner de códigos de barras que se enganchaba directamente a la cadera en lugar de colgar del cuello. Algunas ideas estaban a medio desarrollar, otras eran brillantes. Todas procedían de personas a las que nunca se les había pedido que contribuyeran. Y eso era lo que Luis no dejaba de notar. No eran soñadores, eran solucionadores de problemas.
Personas que habían trabajado durante años con sistemas defectuosos y equipos averiados y que, en silencio, habían descubierto mejores formas de hacer las cosas. Solo necesitaban que alguien les dijera, enséñame. El estudio se llenó rápidamente, demasiado rápido para el espacio que tenían. Al cabo de 4 meses, habían despejado una segunda sala, luego una tercera. Se incorporó un maquinista a tiempo parcial. Se contrató a una costurera para ayudar con la costura de los prototipos. Las instalaciones enviaron a un electricista jubilado que empezó a esbozar ideas para una iluminación ajustable. Y lo mejor, nada vino de arriba, todo vino de abajo, de los golpes, de las piezas rotas, de los hombros cansados y las herramientas sobrecalentadas y las quemaduras de cartón que nunca aparecieron en los informes. Un día Luis se quedó atrás, observando a dos trabajadores discutir educadamente sobre el ángulo de una carretilla rediseñada. No interrumpió, solo escuchó, porque no necesitaban instrucciones. Solo necesitaban un espacio donde su experiencia importara. Un lugar donde el papel se convertía en producto, donde el dolor se convertía en planos, donde el trabajo no solo se soportaba, sino que se mejoraba. Y por primera vez, las mejores ideas de la empresa no venían de arriba. Surgían silenciosamente desde abajo. Lo llamaron Ground Up Innovations. No en una sala de juntas, no con un consultor de marca. El nombre surgió de una nota adhesiva que Luis había dejado en la pizarra durante el tercer mes, garabateada entre bocetos e ideas para un sistema de rampas plegables. Construirlo desde cero. Alguien lo subrayó. Luego, otra persona lo rodeó con un círculo y se quedó. Un año después, Ground Up contaba con un equipo de 7 colaboradores a tiempo completo, todos ellos procedentes de almacenes de toda la región. Sin currículums, sin trajes, solo cuadernos llenos de experiencias vividas. La mitad de ellos seguían dividiendo su tiempo entre los turnos y el estudio por elección propia. Decían que les mantenía la mente ágil. Luis lo entendía. Las ideas solo tenían sentido si surgían del trabajo. Tenían 2 líneas de productos en fase piloto. Una nueva pistola de cinta adhesiva, basada en los primeros bocetos de Luis, había reducido las quejas por tensión en la muñeca en casi un 40% en las pruebas iniciales. El sistema de arnés se había revisado 5 veces y cada versión era mejor que la anterior. Los supervisores de las instalaciones, que antes ignoraban las sugerencias, ahora programaban reuniones con el equipo del estudio. Luis nunca se acostumbró a la atención. Había artículos, entrevistas, incluso un equipo de cámaras que apareció una mañana para grabar un segmento para la formación interna. Luis se mantuvo fuera de plano todo el tiempo. Cuando intentaron que hablara ante la cámara, negó con la cabeza. Que hable el trabajo, dijo. Elena lo respetó. Nunca le presionó para que desempeñara ese papel. Ella se encargaba de ser el centro de atención. Él se encargaba de los bocetos. El evento de lanzamiento de Ground Up fue discreto, como la mayoría de las cosas que se hacen bien. Sin escenario, sin fuegos artificiales. Solo una jornada de puertas abiertas en las instalaciones recién reformadas, con mesas de exposición y guiones gráficos, prototipos en soportes y café en vasos de papel. A lo largo del día se fueron acercando empleados de toda la región. Algunos trajeron a sus hijos, otros trajeron sus propios cuadernos. En un rincón apartado, detrás de la multitud, Luis estaba de pie con las manos en los bolsillos, observando. No había hablado mucho ese día. Solo asentía cuando la gente le daba las gracias. Sonreía cuando alguien señalaba un boceto inicial y decía, «Ese es mío». Elena lo encontró al final. «No te has dado el mérito», le dijo. Luis se encogió de hombros. «No fui solo yo». Ella miró alrededor de la sala, las mesas, los planos, los trabajadores explicando sus ideas a los vicepresidentes vestidos con traje y corbata.
No, dijo ella, pero empezó con alguien que no esperó a que se lo pidieran. Él no respondió. Ella le entregó algo pequeño, una placa, nada llamativo. Luis Ramírez, colaborador fundador, Ground Up Innovations. Por ver lo que otros no veían y arreglar lo que ellos creían que no se podía arreglar. Él la miró durante un largo rato. Luego la colocó con cuidado en la esquina del banco de trabajo. No para exhibirla, solo para tenerla cerca. Antes de marcharse, Elena se volvió. ¿Sigues dibujando? Luis esbozó una leve sonrisa. Siempre. El cuaderno, ahora el séptimo, estaba medio lleno junto a un nuevo prototipo de arnés de seguridad ajustable. Lo había empezado la semana anterior, después de ver a un nuevo empleado luchar durante un largo turno en la línea de montaje. Lo abrió después de que ella se marchara. El lápiz ya estaba en su mano, porque el trabajo no estaba terminado. Nunca lo estaría, y esa era la cuestión. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.